Nuestra sociedad ha buscado respuesta a la fórmula de la felicidad y de la longevidad. Sorprendentemente, en la isla Okinawa parece que han encontrado ambas fórmulas, debido a que no solo se encuentran los mayores índices de longevidad del mundo, sino que también su población está sana y mantiene una actitud alegre y activa. Sus habitantes destacan que su razón de ser es el motivo por el cual se levantan todas las mañanas, buscando un sentido profundo a cada uno de los días que se les presentan. Pero ¿cuál es su secreto? El Ikigai. ¿Cómo encontrarlo? Y en el caso de que ya hayamos conseguido encontrar el sentido de nuestras vidas, ¿cómo potenciarlo para que pueda estar presente en todos los aspectos de nuestras vidas? Para poder responder a estas dos cuestiones, sigue escuchando este audio, donde os explicaremos el Ikigai, significado y cómo aplicar este método japonés de felicidad. El significado. El concepto Ikigai nace en la cultura japonesa, remontándonos entre los años 794 y 1185, en el periodo del Elan japonés. La etiología de la palabra es comprendida por dos vocablos: Iki, el cual hace referencia a la vida, y Gai, entendido como la realización de aquello que uno quiere y desea. Entonces, ¿qué significa Ikigai? El significado de Ikigai hace referencia a la razón de vivir o de ser que todos tenemos y buscamos, el buscar el sentido de nuestras vidas y existencias desde la cotidianidad. El significado de Ikigai es la razón de ser, el sentido de la vida, la realización, en definitiva, el propósito. En la cultura japonesa es defendido que todas las personas tienen un Ikigai. Hay personas que ya lo han encontrado y son conscientes de ello, pudiendo aplicar su Ikigai en su vida, y otros que todavía tienen que descubrirlo y anhelan encontrarlo. Nuestra razón de ser o Ikigai se halla oculta en nuestro interior, y para poder acceder a ella es necesaria una exploración en lo más profundo de nuestra persona. Y así encontrar un Ikigai claro y definido para que repercuta en nosotros una gran satisfacción y felicidad. Esta búsqueda debe ser personal e intransferible, la cual nos llevará al propio autoconocimiento y a la realización. ¿Cómo hacer un Ikigai? Para la cultura japonesa, hacer un Ikigai es un modelo de vida. Encontrar nuestra razón de ser no es el único motivo por el cual los habitantes de Okinawa viven tantos años, pero es considerado uno de los más importantes. Así pues, además de encontrar este descubrimiento y realización del Ikigai, son importantes otros factores tales como ser útil, cultivar la amistad, estar siempre activo, ser consciente de lo que se come y ayudar sin ser inoportuno. Por ello, a la respuesta de cuál es su secreto, los propios habitantes revelan una sabia mezcla de vida activa y comida sana, junto con un corazón amable rodeado de amigos. Y son estos factores los que producen un aumento de su longevidad y calidad de vida. Veámoslos más detenidamente. Método Ikigai: encontrar tu razón de ser. El descubrimiento de nuestro Ikigai consiste en un trabajo que puede durar toda la vida. Es una búsqueda que requiere una gran introspección. Cuando se alcanza o durante el camino de alcanzarlo, el Ikigai nos ayuda a superar circunstancias estresantes, replanteándonos con ello nuestras vidas y encontrando en ello el significado de nuestra razón de ser, que nos aporta la motivación y felicidad diaria. El Ikigai no debe estar relacionado a una situación social o económica, sino en el sentido del valor de la vida, en aquellos acontecimientos de carácter emocional y espiritual que nos hacen ver que la vida vale la pena y que nos llevan a la autorrealización a partir de acciones espontáneas y con la ayuda de los demás. Pero para ello, poder alcanzarlo, es necesaria una base personal de madurez emocional. Método Ikigai: alimentación. Tal y como hemos comentado, uno de sus principales secretos es la alimentación, y no únicamente aquellos alimentos que predominan en su dieta, sino también el cómo los comen. En relación a la alimentación, se hace hincapié en las pequeñas cantidades en los alimentos naturales de la propia tierra y que sean los más frescos posibles, sugiriendo una dieta prácticamente vegetariana, de modo que su dieta mantiene muy pocas calorías. Priorizan el consumo de verduras, fruta fresca de cada temporada, arroz, tolú
algas, pescados que contengan omega 3, té verde, ajo negro, calabacín amargo, goya, cúrcuma como especia. En su alimentación evitan aquellos alimentos que procedan de los animales y sin casi consumo de azúcar o leche. Su dieta es muy baja en lácteos, siendo suplantados desde la infancia por la soja, y su alimentación es muy baja en el consumo de gluten. También es muy importante en su alimentación el slow food, comer lentamente, debido a que nuestro cerebro, hasta los 20 minutos de haber ingerido la comida, no manda señales de saciedad. Además, ellos buscan estar llenos al 80%. En resumen, su alimentación consiste en comer alimentos que mantienen propiedades curativas, en pequeñas porciones y hasta alcanzar un 80% de saciedad. Método Ikigai. Activación. Mantener una vida activa, donde la actividad esté presente cada día, forma parte del Ikigai. En el Ikigai se defiende la preferencia a levantarse temprano y hacer ejercicios relajados. Además, en dichas culturas, el concepto jubilación no existe. Los ancianos mantienen sus oficios hasta que su salud se los permite, porque ello les permite estar activos y les es transformado en felicidad, por poder hacer aquello que les motiva y por sentirse útiles. Método Ikigai, la amistad. Otro de los aspectos importantes es formar parte de un moai. Los moai son entendidos como pequeños grupos formados por los vecinos que mantienen intereses comunes y se ayudan día a día mutuamente. Para esta cultura es muy importante cultivar los vínculos de amistad, los cuales les ofrecen seguridad y compañía, así como felicidad. Ejemplos de Ikigai. Partiendo de la base de la búsqueda de nuestra razón de ser, para poder encontrar nuestro Ikigai, debemos tener presentes los 4 componentes siguientes: lo que amas, lo que necesita el mundo, por lo que puedan pagarte, en lo que eres bueno. Frente a ellos, junto a nuestra pasión, misión, profesión, camino y vocación, un Ikigai puede ser cualquier cosa y diferente en cada uno. Algunos ejemplos de Ikigai que podemos encontrar en Occidente son los siguientes: cuidar el planeta, crear algo nuevo para hacer que el mundo sea un lugar mejor, el amor hacia mis seres queridos, ayudar a los demás a encontrar su sentido de la vida, conocer otras culturas, trabajar en una ONG, llegar a ser un buen médico, profesor, dependiente, etc. En el año 2016, los autores Frances Miralles y Héctor García escribieron un libro acerca del Ikigai y su significado más profundo. Para ello, iniciaron una aventura hasta la isla de Okinawa para dar respuesta a la fórmula de la eterna juventud y la felicidad. En el libro, que se llama Ikigai, los autores revelan los secretos de estos habitantes, así como las incógnitas para llevar una vida más larga y plena. No obstante, el libro no está únicamente focalizado en el pueblo de Ohimi en Okinawa, aunque fuera su fuente de inspiración para poder obtener las grandes conclusiones plasmadas en ese libro, las cuales nos ayudan a entender la felicidad y la salud física, mental y emocional. En el libro Ikigai se encuentran detalladas sus investigaciones empíricas, además de un conjunto de entrevistas realizadas a la población de Ohimi. En el libro se analizan los factores influyentes en un estilo de vida optimista y vital, en el cual están implicados la alimentación, la actividad, el cómo trabajan, cómo interaccionan entre ellos y sobre todo el método que utilizan para encontrar su Ikigai. El objetivo del libro consiste en dar a conocer el significado de Ikigai y ayudar a la gente a encontrarlo con el método Ikigai, además de aportar claves de la cultura japonesa que ayudan a tener una mayor longevidad, cultivando la salud física, emocional y mental. Así que te recomendamos leerlo. Si te gustó este audio, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También déjanos tus comentarios acerca de si ya encontraste tu Ikigai o si aún lo estás buscando. Te habla Alejandro Páez, te envío un gran abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.